Vamos a hablar de un tema crítico en campo, la selección del alternador en generadores eléctricos. Aquí hay un error bastante común, muchas veces el alternador se selecciona por costumbre, por disponibilidad en el mercado o simplemente porque ya viene acoplado a un motor diésel. Pero en la práctica, eso no es suficiente. La selección correcta del alternador depende de varias variables que hay que considerar sí o sí, variables eléctricas, térmicas, mecánicas y también operativas. Ojo con esto, un alternador mal seleccionado puede generar problemas incluso cuando el motor del grupo electrógeno está perfectamente bien dimensionado. En campo, los problemas más comunes por una mala selección son bastante claros: sobrecalentamiento del equipo, caídas excesivas de tensión, mala respuesta cuando arrancan motores, distorsión en la forma de onda, reducción en la vida útil del aislamiento y además un mal comportamiento cuando el equipo trabaja en paralelo. Por eso, la selección no puede hacerse al criterio, tiene que basarse en normas técnicas, en datos reales de carga y en las condiciones específicas del sitio de instalación. Las principales referencias que se utilizan en este proceso son la norma ISO 8528-A3 y la IS 600341, y esto se complementa con criterios técnicos de fabricantes reconocidos como Cummins, Caterpillar, Kohler y MTU. En este video vamos a ver, de forma clara y aplicada, cómo se selecciona correctamente un alternador y cuáles son las variables que realmente gobiernan esta decisión en un proyecto real. Ahora, para seleccionar correctamente un alternador, hay que partir de una base. Normativa sólida. En la práctica, este proceso se apoya principalmente en dos marcos técnicos. El primero es la norma IS 60034-1, que establece los criterios generales para máquinas eléctricas rotativas. Aquí se definen aspectos clave como los límites térmicos, las clases de aislamiento y las condiciones nominales de operación. El segundo marco es la norma ISO 8528-A3, que ya está enfocada específicamente en generadores de corriente alterna que trabajan dentro de grupos electrógenos accionados por motores de combustión interna. Es importante entender algo: la ISO 8528 no reemplaza a la IS 60034. Lo que hace es complementarla, pero desde el punto de vista de la aplicación real del grupo electrógeno en campo. Adicional a estas normas, los fabricantes introducen criterios prácticos que son fundamentales en la selección. Por ejemplo, el comportamiento frente a transitorios, la presencia de armónicos, el arranque de motores, el uso de sistemas de excitación tipo PMG, el diseño del devanado con paso 2/3, los grados de protección y el desempeño cuando los equipos trabajan en paralelo. Entonces, en la práctica, seleccionar un alternador no es escoger un equipo cualquiera del catálogo. Es elegir una máquina que realmente pueda soportar la corriente de operación, la temperatura de trabajo, los eventos transitorios y la calidad de carga que va a tener el sistema. Y aquí está la clave: no es una simple selección basada en la potencia aparente. Es una decisión técnica que debe responder a condiciones reales de operación. Aquí entramos a uno de los conceptos más importantes en la selección del alternador, y es que el alternador no se selecciona por potencia activa, sino principalmente por la corriente que va a tener que entregar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el esfuerzo térmico del estator está directamente relacionado con la corriente que circula por sus devanados. Es decir, lo que realmente calienta la máquina es la corriente, no solo la potencia en kilovatios. En un sistema trifásico, la corriente se obtiene dividiendo la potencia aparente en kilovoltamperios para el producto de la raíz de 3 por la tensión de línea. Esto nos lleva a una conclusión directa en campo: para una tensión fija, mientras mayor sea la potencia aparente en kVA, mayor será la corriente que el alternador tiene que suministrar. Y cuando la corriente aumenta, también aumentan las pérdidas en cobre dentro del estator, que son proporcionales al cuadrado de la corriente. Eso se traduce directamente en más generación de calor dentro de la máquina. Por eso se dice que el alternador siente térmicamente el kVA y no solamente el kW. Este punto es clave, porque muchas malas selecciones vienen justamente de pensar solo en potencia activa y no en el impacto real de la corriente sobre el comportamiento térmico del equipo. Aquí hay un punto que en campo genera muchos errores, y es entender por qué el kVA es más importante que el kW al momento de seleccionar un alternador. El kilovatio representa la potencia activa, es decir, la energía útil que realmente consume la carga. Pero el alternador no se calienta directamente por ese valor. Lo que realmente afecta térmicamente al alternador es la corriente total que circula por sus devanados. Y esa corriente no depende solo del kW, sino del kVA, porque el kVA incluye tanto la potencia activa como la potencia reactiva.
Vamos a verlo de forma práctica. Si tienes dos cargas que consumen los mismos kilovatios, pero una trabaja con un factor de potencia más bajo, esa carga va a exigir más QVA. ¿Y qué implica eso? Que el alternador tendrá que entregar más corriente. Y cuando la corriente aumenta, aumentan las pérdidas en los devanados del estator, que son proporcionales al cuadrado de la corriente, es decir, pérdidas tipo Y al cuadrado por resistencia. Entonces, aunque la potencia útil sea la misma, el comportamiento térmico del alternador puede ser completamente distinto dependiendo del factor de potencia de la carga. Este punto es clave en la selección, porque el dimensionamiento correcto del alternador se hace en función del kVA real que va a manejar, no solamente de los kW que declara la instalación. Y ojo con esto, confundir estos conceptos lleva directamente a seleccionar alternadores que en la práctica resultan térmicamente insuficientes, aunque en papel parezcan correctos. Ahora vamos al fundamento físico que realmente gobierna la selección del alternador, y es el efecto Joule en los devanados. La principal razón por la que la corriente es tan determinante está en las pérdidas en cobre. Estas pérdidas se generan por el paso de corriente a través de la resistencia de los devanados del estator. En términos prácticos, estas pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia del devanado. ¿Qué significa esto en campo? Que el calentamiento no crece de forma lineal, crece de forma exponencial respecto a la corriente. Por ejemplo, si la corriente aumenta en un 10%, las pérdidas no aumentan en ese mismo 10%, sino aproximadamente en un 21%. Y si la corriente sube un 20%, las pérdidas se incrementan cerca de un 44%. Entonces, ojo con esto, pequeños incrementos de corriente pueden generar aumentos térmicos bastante severos dentro del alternador. Esto explica algo que se ve mucho en operación real, un alternador que aparentemente está trabajando cerca de su límite, pero dentro de valores aceptables, puede terminar sobrecalentándose cuando no se ha considerado un margen adecuado. Por eso, el criterio térmico no es opcional, siempre debe estar presente al momento de seleccionar el tamaño del alternador. Vamos a ver esto con un ejemplo numérico muy claro, porque aquí es donde se entiende realmente el impacto en campo. Supongamos una carga de 400 kilovatios. Si esa carga trabaja con un factor de potencia de 0,8, la potencia aparente requerida se obtiene dividiendo los 400 kilovatios para 0,8, lo que da como resultado 500 kilovoltamperios. Ahora, si esa misma carga trabaja con un factor de potencia de 0,95, la potencia aparente se calcula dividiendo los 400 kilovatios para 0,95, lo que da aproximadamente 421 kilovoltamperios. Aquí viene lo importante, en ambos casos la potencia útil es exactamente la misma, siguen siendo 400 kilovatios. Pero el alternador, en el primer caso, va a tener que entregar una corriente significativamente mayor, porque está trabajando con mayor potencia aparente. ¿Y qué implica esto en la práctica? Mayor calentamiento en los devanados del estator, mayor exigencia térmica de la máquina y también un mayor esfuerzo del sistema de excitación. Por eso, este ejemplo deja algo muy claro, la selección del alternador no puede hacerse únicamente con el dato de kilovatios. Hay que analizar el factor de potencia real y el impacto que tiene sobre el kVA y la corriente que el equipo deberá suministrar. Vamos a cerrar este bloque con la relación correcta que hay que tener clara en campo. El alternador es una máquina que entrega tensión y corriente. La carga, por su parte, es la que define cuánta potencia útil, es decir, cuántos kilovatios se consumen. Pero aquí está la clave, el alternador no se estresa térmicamente por los kilovatios, sino por el nivel de corriente que tiene que suministrar. Y como ya vimos, esa corriente depende directamente del kVA. Por eso, la selección térmica del alternador se basa principalmente en la potencia aparente, no solo en la potencia activa. El kilovatio sigue siendo importante, claro, sobre todo para el balance energético del sistema y para el dimensionamiento del motor diésel. Pero cuando hablamos del alternador, es obligatorio considerar también el factor de potencia. Entonces, cuando se interpreta mal la relación entre kilovatios, kilovoltamperios y factor de potencia, lo que ocurre es un error directo en la selección del equipo. Y esto se ve mucho en campo, un alternador que parece suficiente desde el punto de vista de potencia activa, pero que en la práctica resulta insuficiente cuando se analiza la corriente y el comportamiento térmico. Este es uno de los errores más frecuentes, especialmente en instalaciones industriales donde existen cargas mixtas o cargas con bajo factor de potencia. Si te ha gustado haz clic y suscríbete.